Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva cápsula audiovisual del Festival Bajo Cuerdas. Hoy hablaremos del vibrato. Primero, ¿qué es el vibrato? Para mí, el vibrato es una herramienta, dentro de muchas que tenemos en el cello, que nos ayuda a embellecer el sonido, a agregarle expresividad, a transmitir quizás algo más con la música. No es algo inherente al sonido del violonchelo, sino es una de las tantas posibilidades que tenemos al momento de tocar. El vibrato es un tema que es muy extenso en el estudio. En general lleva un tiempo dominarlo y aún así es algo en lo que uno siempre está trabajando. Estas cápsulas, como ustedes saben, son breves, por lo que trataré distintos temas para un poco dejarles ideas, quizás aclarar algunas dudas, quizás sembrar nuevas dudas, pero que ayuden a comprender un poco mejor. Para comenzar, me parece que inicialmente sería bueno hablar del tipo de movimiento que es el vibrato. Un error a veces común en cuanto a principiantes es pensar que el vibrato es un movimiento de rotación. Y eso es algo que creo yo no es, y en general es algo en lo que hay bastante acuerdo. El movimiento es más un impulso del brazo que va y vuelve con un centro de una nota, que la afinación también cambia con la vibración, pero no es una rotación del dedo sobre la cuerda. Si lo quisiera mostrar un poco en el aire, el vibrato no es esto, pero es un poco más esto. Esa es la diferencia de movimiento. Uno de los ejercicios que le hago a mis alumnos cuando están aprendiendo vibrato, solo para que tengan una idea un poco del movimiento, sin tener que estar pensando en la presión de la cuerda, la posición de la mano, es probar aquí en la madera del cello, en el cuerpo del cello, con los distintos dedos, primero con uno solo, a veces apoyando dos, a veces apoyando la mano, y así descubrir un poco la flexibilidad de las falanges y de las articulaciones. No creo que sea algo esencial, pero creo que ayuda un poco a tener una idea del tipo de movimiento. Un ejercicio que es muy básico, que se repite en profesores de todas partes del mundo y que me imagino que la mayoría de ustedes conoce, para comenzar a hacer vibrato es un ejercicio de deslizamiento por el cuello del violonchelo, por la tastiera, en el cual se comienza con un movimiento grande y se va reduciendo hasta quedarnos en un punto fijo. Primero lo hacemos solo con la mano izquierda, sin pasar el arco sobre la cuerda. Voy a comenzar con un segundo dedo, en este caso apoyo también el primero en la cuerda re, y el movimiento es deslizando de arriba abajo, cómodamente, sin preocuparse de mucho más que sea un movimiento relajado, y poco a poco lo voy disminuyendo en cuanto a la duración o la longitud del movimiento, hasta que finalmente me quedo en un solo punto, sin variar el tipo de mi movimiento que estoy haciendo, teniendo la yema como centro en mi dedo, pero todo el resto del brazo se mueve de la misma forma que antes, pero en una cantidad mucho más reducida. Se puede hacer con varios dedos, con la mano completa, por ejemplo, un cuarto dedo. Se puede hacer en distintas cuerdas. Yo les voy a seguir mostrando la cuerda re. Ustedes pueden experimentar en otras cuerdas. Después de eso se hace con arco. Voy a hacer ahora la cuerda sol, nuevamente con un segundo dedo. Reduzco el movimiento. La idea es que la velocidad no cambie, puede ser más rápido también. Yo recomiendo en un comienzo siempre hacer un movimiento más lento y de a poco aprender a apurarlo, más que a la inversa. Algo que creo que es muy importante es que el pulgar se mantenga siempre flexible y no apriete. El apretar el pulgar nos va a bloquear el movimiento, nos va a limitar el movimiento y no va a permitir que tengamos un vibrato libre, amplio y bonito. El pulgar siempre debería estar lo más relajado posible, en posición. A veces podemos variar un poco la posición y va a variar el vibrato, pero esencialmente lo importante es no apretar. ¿Por qué? Porque eso limita las posibilidades de movimiento, eso aprieta el vibrato muchas veces y nos quita control. Yo a veces cambio el ángulo o el lugar del pulgar para cambiar mi vibrato. Muchas veces cambiándolo hacia atrás logro un vibrato un poco más amplio, depende un poco del dedo en el que esté, pero les invito a experimentar un poco, siempre pensando en no apretar con el pulgar. Dos aspectos básicos del vibrato son la velocidad y la amplitud. La velocidad es cuántas veces, cuántas vibraciones por beats, por segundo o por lo que quiera se hacen, lo cual pueden ser muchas o pueden ser pocas si vibro a una velocidad más lenta. Y lo otro es la amplitud, que tiene que ver con el rango en el cual vibro o la variación que hay de afinación. Que es decir, puede ser muy pequeña sin variar la velocidad, pero con la misma velocidad puede ser una amplitud mucho más grande. Entonces estos dos aspectos son combinables. El profesor Martin Austin de la Universidad Católica tiene un par de ejercicios bien interesantes para esto de velocidad y amplitud.
en el cual con un metrónomo, por ejemplo en 50, uno comienza haciendo vibratos medidos, es decir, 2 vibratos por pulso, 3 vibratos por pulso, hasta llegar hasta 8 y después muy importante retroceder. Yo en un comienzo recomiendo hacerlo hasta 6, porque de 6, 7, 8 es bastante avanzado y a veces cuesta un poco. Es un ejercicio muy bueno para mejorar el control del vibrato. Ahí está mi metrónomo sonando en 50, voy a mostrar este ejercicio donde solo se trabaja la velocidad sin cambiar necesariamente la amplitud. Como pudieron observar, lo que hice fue tocar 4 pulsos por arco, 4 pulsos bajando, 4 pulsos subiendo, y con cada cambio de arco o subía o bajaba la velocidad o la cantidad de vibraciones que estaba haciendo. Primero fueron 2, luego 3, 4, 5, hasta 6 hice. Como digo, se puede llegar hasta 8 y después retrocedí. La parte de retroceder es muy importante y suele ser más difícil que avanzar en velocidad. Este es un buen ejercicio para trabajar el control sobre la velocidad del vibrato. Para trabajar la amplitud se puede elegir una velocidad, es decir, una cantidad estable de vibraciones por pulso y simplemente cambiar la amplitud del movimiento. Ahí ustedes pueden variar un poco con cuántos pulsos por arco, con la intensidad, la dinámica que lo quieren hacer, el punto de contacto, etc. Profesor Osten también tiene otros ejercicios muy interesantes de conexión y desconexión entre el arco y el vibrato, la dinámica, pero no vamos a abordar esos ejercicios en este video. Otro punto que me parece interesante es qué pasa con los dedos, sobre todo con los dedos que no están tocando directamente en el vibrato. Yo creo que hay al menos 2 posibilidades que uno debería siempre dominar. Una que es que el resto de los dedos acompañan en la posición más parecida a la tradicional, es decir, en el lugar que usualmente estarían si quisiéramos seguir tocando con los otros dedos. Por ejemplo, si vibro con un cuarto dedo, que todos los otros dedos estén en la posición correspondiente, es decir, a medio tono de distancia, que no es tan fácil, pero que sí muchas veces es un vibrato necesario. Y por otra parte, tenemos el extremo contrario, donde se pierde totalmente la posición a fin de obtener un mayor vibrato, un mayor movimiento, que muchas veces, por ejemplo, puede terminar con algo así, que yo hasta hace no tanto tiempo lo rechazaba completamente. Para mí siempre la posición era algo muy importante, pero después tratando de buscar mejores resultados, sobre todo con dedos débiles, como son el dedo 3 y el dedo 4 de la mano izquierda, me di cuenta que en ciertos lugares, bajo ciertas circunstancias, el perder la posición de la mano, el alejar quizás un poco de la técnica tradicional a la que estaba acostumbrado, me ayudaba a conseguir un mejor sonido y un vibrato que era más adecuado para lo que quería mostrar o entregar en ese momento. Entonces, intentar vibrar manteniendo la posición de la mano, también aprender a vibrar sin mantener la posición de la mano, y algo intermedio es siempre quizás con un segundo dedo acompañando. Si estoy vibrando sobre todo con un dedo 4, acompañar con el tercero. Si estoy vibrando con un dedo 3, acompañar con el segundo. Y lo mismo con el segundo. Como digo, podemos ya tener la opción de solo vibrar con un dedo o derechamente tener la posición bastante cercana a cuando tocamos sin vibrato. El vibrato es un movimiento del brazo completo. Podría decirse que comienza desde el hombro o desde la escápula incluso, pero es el antebrazo donde el movimiento es más claro y lo que queremos es que llegue hasta la punta de los dedos. Desde el codo tenemos codo, muñeca y aquí 3 falanges en cada uno de estos dedos que deberíamos mantener siempre relajadas y siempre flexibles para que el movimiento llegue hasta la cuerda. Muchas veces bloqueando una de estas falanges, por ejemplo la última, perdemos mucho el movimiento que tiene el brazo. Uno de mis profesores en Salzburgo, Giovanni Gnocchi, hablaba mucho de cómo este movimiento de falange ayuda mucho al vibrato. Él aquí movía mucho ya esa falange y en posiciones de pulgar aún mucho más. Entonces es un movimiento un poco en diagonal. Los invito un poco a experimentar con la flexibilidad de las falanges porque de verdad
que ayuda mucho a lograr un lindo vibrato. En el camino de mi formación chelística siempre fui aprendiendo a tener una buena posición de la mano, con los dedos redondos, tocando más con la punta de las yemas, siempre con movimientos eficientes. Y por mucho tiempo ese fue mi vibrato también, siempre en esta posición. También trabajé mucho tiempo con articulación, lo cual me ayudaba a mantener una posición buena de la mano. Con el tiempo, a partir de experimentación propia, de clases con profesores, clases magistrales, etc., me he dado cuenta y he aprendido que también el ángulo de los dedos puede cambiar para buscar un distinto vibrato. Muchas veces estamos tocando un pasaje más rápido o quizás de un cierto estilo musical. Es muy bueno tener esta posición de dedos redondos, de la punta de las yemas, para un vibrato correcto y poder quizás seguir digitando rápidamente o donde no queremos darle tanto énfasis a la parte cantable. Sin embargo, en otros compositores, tal vez compositores románticos del siglo XIX o en pasajes más lentos, este ángulo a veces tiene un sonido demasiado directo y un vibrato que no canta tanto. Y para eso he experimentado mucho con cambiar en ciertos pasajes el ángulo del dedo, en el cual llego de una forma más aplastada, ya no tan redonda, no tan de punta, con mucha más superficie, con mucha más carne, como decimos, sobre la cuerda para lograr un vibrato que cante un poco más, un vibrato más lleno, un vibrato distinto de acuerdo a las necesidades de la música. Voy a mostrar un poco la diferencia entre los dos, que yo sé que es difícil de percibir aquí con micrófono, pero creo que se puede lograr algo, al menos una idea general. Por ejemplo, para pasajes lentos o para pasajes donde quiero cantar, buscaría yo un ángulo más bajo de los dedos, donde pueda tener más superficie de contacto y así vibrar mejor. Por ejemplo, en el inicio de la sonata de George Ligeti, que es el diálogo, el primer movimiento que tiene pasajes muy lentos en una cuerda baja, creo que este tipo de vibrato es perfecto para un lugar así. Otra de las cosas que es difícil de lograr y muy interesante es el pasar el vibrato de un dedo a otro. Aquí creo que también hay dos posibilidades, una de las cuales tiene que ver nuevamente con esta posición que les hablaba yo de los dedos más redondos y quizás con una mayor articulación, en la cual algunos profesores usan esta articulación también como una forma de comenzar el vibrato. Estoy tocando con un dedo, articulo con el siguiente y ese movimiento me ayuda a continuar con el vibrato, o al sacar un dedo. Creo que es una forma bastante clara de articular y de tocar un cierto vibrato más directo, como decía. Pero en casos como el pasaje de la sonata de Ligeti que acabo de tocar, creo que el paso del vibrato es mucho más suave, es mucho más sutil, es con mucha menos articulación y el movimiento es más lento. Entonces lo que hacemos ahí es simplemente trasladar el peso para continuar con el vibrato más que ayudarnos de algún tipo de articulación o de algún movimiento más rápido. Ya casi para cerrar, quisiera invitarlos a experimentar en su cello con distintos tipos de vibrato, cambiando la amplitud, cambiando la velocidad, cambiando el ángulo de un dedo, cambiando la posición de la mano, probando con 1, 2, 3, 4 dedos sobre la cuerda, cambiando el lugar del pulgar, buscando más flexibilidad de la falange y todas aquellas cosas que comenté en este video.